a todos por el feedback y comentemos sobre este problema técnico. Listo, ¿comienzo? Sí, por favor. Bueno, listo. Bueno, buenas tardes nuevamente. Después de solucionar los inconvenientes que se presentaron, para mí, repito nuevamente, es un gusto inmenso, es un gusto gigante el estar en el día de hoy acá con ustedes, en el concepto que es la enfermería basada en la evidencia durante el contexto del curso latinoamericano de gestión y liderazgo de enfermería. Para mí es un tema grandioso cuando hablamos de enfermería basada en la evidencia. ¿Por qué? Porque es fundamental la enfermería basada en la evidencia? Y quiero recalcar, iniciamos estos conceptos porque desde aquí se va a desprender, después de estas actividades, de este preámbulo de la enfermería basada en la evidencia, vendrán otros temas muy relacionados a esto. Así que este es el preámbulo donde ustedes van a tomar y van a obtener una serie de conceptos fundamentales de la importancia y fundamentación de la enfermería basada en la evidencia. La enfermería basada en la evidencia es un tema relativamente nuevo. Realmente estos conceptos están muy relacionados con la práctica basada en la evidencia, temas muy relacionados con el concepto y relacionado con la parte médica. Sabemos que la enfermería basada en la evidencia nació desde el concepto de la práctica basada en la evidencia de los conceptos de la medicina, pero la enfermería basada en la evidencia retoma esos conceptos claros, esos conceptos fundamentales de la evidencia que van a ser importantes, trascendentales dentro de la estructura de la formación de la misma profesión. Pero entonces, ya entrando en materia, ¿por qué es importante la enfermería basada en la evidencia? La pregunta que nos hacemos, ¿pero qué es la enfermería basada en la evidencia? ¿Por qué es fundamental para nuestra profesión? Entonces, cuando hablamos de la enfermería basada en la evidencia, eh, podemos definirla como una forma sistemática de la búsqueda de la respuesta dentro del mismo contexto de la profesión. En ese sentido, desde un enfoque reflexivo, desde un enfoque interpretativo, en ese sentido de que todas las actividades que se vayan a realizar o todas las actividades contextualizadas dentro del mismo contexto de la profesión tienen que estar sustentadas en algo, en una evidencia. Entonces, esa evidencia es fundamental para poder tomar realmente decisiones. Tengamos en cuenta que estas decisiones son fundamentales y que cada decisión y cada acto que nosotros hagamos dentro del contexto de nuestra profesión debe de ir enmarcada dentro de unos preceptos, se puede decir así, filosóficos, desde unos conceptos contextuales del conocimiento y desde ese enfoque la idea es que permita hacer que cada actividad que se realice dentro del mismo contexto de nuestra profesión, de nuestra actividad diaria como enfermeros, deben estar sustentados en algo. Y ese algo, cuando hablamos, es a través de los conceptos de la investigación, a través de los conceptos metodológicos. Así que todo lo que nosotros tengamos que hacer debe estar sustentado en algo. No podemos hacer y no podemos actuar solamente de una forma empírica. Realmente cuando nosotros actuamos sin una base y sin una contextualización científica, metodológica, entonces estaríamos actuando de una forma empírica, sin ese sustento reflexivo y sin ese sustento interpretativo, que es importante. Lo primero de esto es entender qué es evidencia, porque realmente a veces pensamos en enfermería basada en la evidencia y pensamos que es un término que ya en sí está englobado en el sentido de interpretarse. Pero si nosotros nos ponemos a revisar claramente el término en español, podemos mirar que realmente, si ustedes lo revisan, ustedes se dan cuenta que ese término no incluye esa parte que es, que es la revisión, que es la prueba. En cambio, el concepto en inglés de evidence, si usted lo busca, aparece como algo circunstancial, algo testimonial, algo documental, algo que es una prueba. Entonces,
ante todo tenemos que entender que cuando hablamos de evidencia, hablamos es de probar, es de mirar que realmente las cosas que nosotros estemos haciendo, lo estemos haciendo en base a algo que realmente ya está probado, que realmente de un contexto que realmente es efectivo lo que ustedes están haciendo. Entonces, esto es muy importante. Sin embargo, la pregunta fundamental de esto es, ¿estamos listos para tomar esa evidencia y transformarla en conocimientos? Esa es la pregunta que realmente tenemos que hacernos todos como profesionales de enfermería. Realmente mirarnos, realmente ese conocimiento que a diario estamos obteniendo, seremos capaces de transformarlos y de transformarlo para que sean efectivos, para que realmente ocasione un cambio realmente en el actuar tanto nuestro y en el efecto que uno quiere hacia el paciente, hacia nuestros pacientes. En ese sentido, tendríamos que mirar, ¿realmente lo estamos haciendo bien? ¿Estamos logrando realmente lo que queremos a través de la enfermería basada en la evidencia? Eso es algo que tenemos que preguntarnos. Entonces yo traigo aquí, muestro unas pequeñas estadísticas en diferentes estudios que se han presentado en el sentido por qué se han aumentado el número de úlceras por presión, por qué se han aumentado el número de flebitis, por qué se han presentado el número de extubaciones no programadas, por qué se han presentado se han aumentado el número de neumonías asociadas a ventilador. Pero entonces, eso es lo que tenemos que preguntarnos, no es tomar únicamente la teoría, porque la teoría es muy bella, es muy bonita realmente, pero realmente el concepto de enfermería basada en la evidencia se sustenta en esa teoría que es importante y que es fundamental, pero que realmente tenemos que llevarlo a un contexto mucho más allá de ese nivel de teoría. Tenemos que llevarlo a probar realmente que ese contexto, de que ese procedimiento sea efectivo. Entonces, ¿por qué realmente nos está ocurriendo estos eventos en relación al cuidado de enfermería, en relación a las actividades que el profesional realiza? Entonces, tenemos todos que hacer un pare y mirar y preguntarnos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hago? ¿Dónde está el problema? Si ustedes miran, el proceso de la enfermería basada de la evidencia nace de eso, de esa pregunta, de la pregunta. La pregunta es fundamental. Si nosotros seguimos haciendo las cosas y no nos preguntamos y vemos que se están aumentando las úlceras por presión, que se están aumentando los casos de flebitis, que se están presentando un aumento de las caídas accidentales, pero nos quedamos solamente con eso, con un número frío, pero no nos hacemos la pregunta. La pregunta es fundamental porque a partir de la pregunta nosotros podemos hacer la reflexión y decir, bueno, realmente está pasando X evento y tenemos que actuar. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el fundamento teórico para que esto pueda parar? Entonces, le muestro aquí este estudio, el estudio IVEAS, que es, a mí me encanta hablar mucho de la seguridad de los pacientes, porque realmente la seguridad de los pacientes es un indicador fundamental de la calidad de la atención nuestra. Realmente, acá en Colombia tenemos el sistema de acreditación y también en muchas partes del mundo. Y uno de las variables de acreditación es relacionado a la seguridad de los pacientes. Y esa seguridad de los pacientes está muy de la mano de nuestras acciones como profesionales de enfermería. Entonces, tenemos que preguntarnos realmente, ¿estamos haciendo las cosas correctamente? ¿Estamos haciendo realmente nuestras actividades están impactando de una manera concreta para nuestros pacientes? Este estudio demostró que hay muchos eventos adversos a nivel de Latinoamérica. Por ejemplo, se estima que 1 de cada 10 pacientes hospitalizados sufrirá un incidente que le provocará un daño durante su estancia. Otra característica es, según estimaciones realizadas, en un día cualquiera, 1.4 millones de personas están sufriendo en el mundo alguna infección contraída en el entorno sanitario. Y así sucesivamente le podría seguir leyendo. La idea con esto es que la falta de seguridad en la atención de nuestros pacientes puede estar relacionado también
a los mismos procesos y a los mismos contextos en el cual el profesional de la enfermería tiene mucho que ver. Realmente, si ustedes analizan cuál es la persona o el profesional que está más con los pacientes, ¿serán los médicos? ¿Serán las nutricionistas? Entonces, la pregunta es realmente, y la respuesta es, el profesional de enfermería es el que está en contacto permanente, 100%, con los pacientes. Entonces, esa seguridad de los pacientes depende realmente de nosotros, del cuidado que nosotros le estemos brindando a nuestros pacientes. Entonces, la pregunta grande es, ¿qué está pasando? ¿Por qué a pesar de que la enfermería basada en la evidencia y la práctica basada en la evidencia, que son importantes y fundamentales en la estructuración y en el efecto de nuestros tratamientos como profesionales de enfermería hacia nuestros pacientes, está dando resultado? Esa es la pregunta que tenemos que darnos. ¿Cuál es vuestra reflexión? Le pregunto yo a ustedes y me pregunto también a mí mismo. ¿Cuál es nuestra reflexión? ¿Por qué está pasando esto? ¿Realmente esto está quedando solamente en el tintero? ¿O solamente está quedando en la teoría? ¿O realmente no estamos investigando realmente si nuestros procedimientos son efectivos? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos y no quedarnos solamente con el contexto de la definición en el cual le coloca acá de una forma muy explícita: la enfermería basada en la evidencia es el uso consciente. Miren bien el término: consciente, explícito y juicioso, lo que nos invita de información derivada de la teoría, lo que le acabo de decir, esa teoría que es muy importante, pero esa teoría debe estar basada en la investigación para que la teoría, la experiencia y la investigación se unan para que esa toma de decisiones sea adecuada y sea efectivo en el tratamiento que nosotros estamos brindando como enfermeros. La pregunta del millón es, ¿realmente lo estamos logrando? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Todas las personas que hacen parte del contexto, tanto el contexto investigativo, tanto el contexto administrativo, tanto el contexto operativo, los que están allí directamente en los pisos, los que están directamente en las unidades de cuidado crítico, realmente tenemos que preguntarnos y hacer un par, ¿realmente estamos haciendo las cosas bien? ¿Realmente el concepto de enfermería basada en la evidencia se está cumpliendo? Y realmente nosotros como profesionales, como del área de enfermería y del equipo de la salud, estamos realmente siendo juiciosos y estamos siendo conscientes en que tenemos cada día que prepararnos para ser mejor, para incorporar dentro de la profesión los conceptos fundamentales de la enfermería basada en la evidencia, basada en la investigación, basada en el conocimiento, para que para que sea favorable para nuestros usuarios o para nuestros pacientes. ¿Estamos tomando esos conceptos reales o estamos solamente siendo profesionales que cumplimos órdenes nomás? Eso tenemos que preguntarnos. Realmente tenemos que ser juiciosos ante esto porque la profesión de enfermería tiene que crecer más, tiene que visibilizarse y ante todo mostrarse como una profesión liberal, que no es dependiente 100% del contexto médico. Sabemos que hacemos parte de un contexto y realmente tenemos que cumplir ciertos tratamientos que derivan de conceptos médicos, pero realmente nosotros cuando hacemos esos conceptos y esos procedimientos tenemos que saber qué es lo que hacemos. Eso es muy importante. Entonces, no podemos nosotros seguir un hilo conductor y tomarlo de esa forma y cerrar los ojos. Yo he visto muchas situaciones complicadas en este sentido, en el sentido de que se toman decisiones que realmente no van en concordancia con los conceptos y con los procedimientos técnicos en la aplicación de determinados tratamientos. A veces los médicos también se equivocan.
Y entonces nosotros ahí como profesionales tenemos que ser ese filtro, porque nosotros tenemos esos conceptos, tenemos conceptos importantes de farmacología, tenemos conceptos de fisiología y así sucesivamente. Somos profesionales integrales. En ese sentido, la investigación se encuentra inserta como uno de los elementos que forman parte de la práctica basada en la evidencia. Estos elementos son 4 que ustedes tienen que tenerlo muy en cuenta y realmente son fundamentales para lograr realmente los objetivos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Uno es la investigación, otra es la experiencia profesional, otras son las expectativas de nuestros pacientes y otros son los recursos disponibles. Cada uno de estos elementos juegan un rol fundamental dentro de la estructuración y dentro de la formación del profesional de la enfermería. Nosotros, si nuestra profesión ha crecido, ¿por qué ha crecido? Porque cada día nosotros tenemos que prepararnos más para que nuestras actividades estén basadas en la conceptualización de la investigación. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros hacemos las cosas sin un sostén científico, entonces estaríamos actuando como simple personas empíricas. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que nuestra profesión como profesional de enfermería tengan conceptos basados en la cultura investigativa. La experiencia también es fundamental, como les dije al principio, se debe interactuar entre la investigación, el concepto científico, la experiencia profesional, porque a veces es cierto, tenemos muchos conceptos científicos, pero realmente no tenemos la experiencia. Entonces, la experiencia también es importante porque si yo la experiencia más el concepto científico, voy a ser un profesional mucho más completo porque tengo el concepto científico y tengo esa mano de obra, esa experiencia, esa agilidad para hacer los procesos de una forma mucho más fácil, mucho más veloz, mucho más concreto y que se eviten eventos adversos a nuestros pacientes, teniendo en consideración que es importante tener claro de que el concepto de nuestros pacientes son fundamentales porque también hay que tener y respetar esa disponibilidad del paciente en ciertas características y ciertos procedimientos. O sea, el respeto, las preferencias y las expectativas de nuestros usuarios son fundamentales y en definitiva también los recursos también son fundamentales para también poder lograr esos 4 elementos para que nuestras acciones sean acciones adecuadas y sean acciones concretas. En ese sentido, la investigación realmente nos va a llevar o nos llevará realmente a que cada acción que se desarrolle estará basado en evidencias científicas y no empíricas. Lo que veníamos diciendo, la experiencia es importante, lo sabemos. Y ustedes lo han visto cuando nosotros estamos estamos en la universidad, estamos recibiendo conceptos teóricos. Cuando vamos a la práctica, realmente estamos todavía un poco neófitos en el sentido de que no sabemos cómo manejar, por ejemplo, hacer una medición de una PVC, no sabemos manejar un balón de contrapulsación intraórtico y así sucesivamente. No sabemos cómo medimos las presiones pulmonares y sucesivamente, porque realmente el concepto lo tenemos, pero nos hace falta también la parte de la experiencia y de la parte práctica. Entonces, todo es fundamental, todo es importante para que esto se confluya de una forma adecuada, para que nuestros procesos sean muy buenos y para que realmente nosotros, ustedes lo han visto, nosotros hemos evolucionado de una manera concreta, de una manera fuerte. Fuimos evolucionando, se presentaron muchas barreras. ¿Por qué? Porque al principio era muy complicado. Todo ese proceso de crecimiento de nuestra profesión lo fuimos dando esa batalla a través ¿de qué? A través del conocimiento, a través de los conceptos metodológicos,
a través de los conceptos, estos conceptos nuevos como la enfermería basada en la evidencia. Entonces, pero existen barreras y ustedes saben, y lo sabemos todos, todo cambio genera problemas, genera barreras. Y esas barreras son muchas. La historia nos demuestra que esas barreras han sido grandes desde la misma profesión. Hemos tenido problemas. Y si hemos tenido problemas a la reticencia al cambio desde nuestra misma profesión, imagínense ustedes con las otras profesiones. También hemos tenido inconvenientes, se nos han presentado situaciones complicadas, pero realmente lo que nosotros nos ha servido, lo que nos ha ayudado a crecer ha sido la evidencia. En ese sentido, el conocimiento científico. Y esas barreras ustedes la conocen mucho más que yo, y específicamente aquellas personas que están en los entornos asistenciales y también aquellas personas que están en la parte administrativa también conocen de estas barreras, como el tiempo insuficiente para implementar nuevas teorías y nuevas ideas de trabajo. A veces queremos implementar muchas cosas en nuestros lugares de trabajo, pero a veces se nos dificulta por el tiempo es poco. Pero entonces no debemos dejar en el sentido de que si no hay tiempo, dejar las cosas así. No, la idea es cambiar este contexto. Otra de las barreras es la insuficiente o el insuficiente tiempo para leer investigaciones. Nos queda poco tiempo en el sentido de que por el mismo contexto de trabajo, hay muchos de ustedes que tienen no solamente un solo trabajo, sino dos trabajos, hacen un turno aquí en un hospital, hacen otro turno en otro sitio. Sabemos que no vamos a hablar del contexto económico, pero sabemos que todo esto influye en el sentido de que se nos dificulta el poder tener una sustentabilidad económica con un solo trabajo. Entonces tenemos que tener varios trabajos y eso afecta directamente para poder dedicarnos a hacer investigaciones, para leer investigaciones. En ese sentido, también hay organizaciones que no entregan las estructuras y los contextos adecuados para aplicar esas evidencias que ustedes quieren y que queremos aplicar. Entonces, a veces las mismas instituciones son muy férreas en el sentido de que cierran las puertas y no las abren para poder investigar. Otra situación es que también a veces no comprendemos muy bien las estadísticas o los contextos epidemiológicos, pero afortunadamente cada día tenemos más compañeros, tenemos más profesionales de enfermería que estudian estas áreas de epidemiología, de estadística. Entonces, eso es muy fundamental. Otra de las características de las barreras es que a veces los centros hospitalarios, los contextos de trabajos, no, o sea, la enfermera no se siente con una autoridad para generar cambios, pero entonces la idea es comenzar a trabajar esta parte para que realmente nosotros tengamos esa autoridad científica, esa autoridad moral y esa autoridad filosófica para hacer esos cambios. Y otra cosa muy importante es que el tiempo insuficiente para implementar las nuevas ideas. Eso también es cierto, a veces no tenemos tiempo por lo que ya les dije, por muchas razones. Y el tiempo es un factor, yo lo veo realmente de una forma real. El tiempo a veces es muy insuficiente para implementar cambios y para implementar nuevas ideas. Pero entonces la pregunta clásica es, ¿cómo implementar la enfermería basada en la evidencia? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y realmente tenemos que pensar, contar ante todo para poder nosotros hacer ese cambio. Tenemos que contar con profesionales de enfermería que realmente utilicen en la práctica diaria las evidencias obtenidas a través de la investigación. Es una tarea que es difícil por las barreras que ya les comenté, pero no es imposible. Yo siempre he dicho que nosotros, como profesionales de enfermería, somos los más interesados. Nadie nos va a ayudar a nosotros a cambiar esto. Si esta idea no nace de nosotros y no tomamos esa voluntad y no tomamos esa bandera de gestionar, de
tomar el conocimiento y ponerlo en práctica, difícilmente podremos seguir avanzando. Pero afortunadamente tenemos líderes y hay personas que se capacitan y están cada día más tratando de sacar adelante estos conceptos que van a alimentar adecuadamente a nuestra profesión y específicamente a cada acto en el sentido de los actos que hacemos para nuestros pacientes. Se debe no solo enseñar a investigar al entregar las herramientas de la metodología de investigación, sino también a utilizar los resultados obtenidos. En ese sentido, tenemos que trabajar como equipo. Si trabajamos como equipo, si trabajamos de la mano, no solamente entre compañeros, sino entre todo el equipo de salud. Acuérdense ustedes, Bertalanffy es uno de los padres de la teoría de los sistemas. Hablaba de que los sistemas deben ser abiertos. Si nosotros trabajamos en base a conceptos conceptos de sistemas cerrados, entonces los sistemas llegan a un momento que estallan. O sea, hay una entropía de los sistemas y eso no es lo que queremos. Lo que queremos realmente es que nosotros como profesionales de enfermería, con los conceptos que cada día estamos obteniendo en relación a los conceptos científicos, a los conceptos metodológicos, vamos a obtener conceptos claros y de trabajo en equipo. Porque acuérdense ustedes, la idea con esto es que nuestro objeto de atención son ¿quiénes? Los pacientes. Entonces, todo lo que hacemos nosotros lo hacemos por el beneficio de nuestros usuarios y de nuestros pacientes. En ese sentido, trabajamos en equipo. No podemos trabajar solo. Sabemos que tenemos unas características, tenemos unas misiones que cumplir, que hacer, pero tenemos que pensar siempre en nuestro paciente trabajando en equipo. Si nosotros trabajamos solos, sin tener en cuenta a las demás profesiones o en sí mismo a nuestros compañeros de trabajo, realmente los objetivos que nosotros queremos no lo vamos a alcanzar. Morán decía que es indispensable que las enfermeras tengan una sólida formación en investigación, tanto cuantitativa, tanto cualitativa, conceptos de evaluación crítica de investigaciones. En ese sentido, lo que se quiere es que el profesional de enfermería sea un profesional integral ante todo. Lo que se quiere es formar grupos interesados en enfermería basada en la evidencia y contar con servicios cuya organización y gestión posibiliten su desarrollo a través de presupuesto, a través de la biblioteca, o sea, acceso a biblioteca y a través de bases de datos. En ese sentido, lo que se quiere es que tengamos profesionales ávidos ¿de qué? De conocimiento. Porque esto se cambia es con el conocimiento, esto se cambia son con ideas nuevas, esto se cambia realmente con la evidencia, o sea, con comprobar realmente de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de una manera concreta y de una manera correcta. En ese sentido, Parajú hablaba, en este sentido, lo leo así textualmente, Parajú en su investigación encontró y priorizó 10 estrategias para la implementación de la enfermería basada en la evidencia, dentro de las cuales las más importantes son el soporte de los directivos, que es fundamental. Realmente sin el apoyo de los entes directivos es muy difícil lograr los objetivos y las metas que se proponen, especialmente de los cuidados, de unas políticas centradas en el paciente. Otra de las características es el tiempo. Hablábamos de que el tiempo es insuficiente. El soporte de los compañeros es fundamental. Realmente nosotros para poder lograr una enfermería basada en la evidencia, realmente tenemos que tener el soporte de todo el equipo de trabajo. Y eso es una recomendación que doy en el sentido de que debemos trabajar en equipo. Si no trabajamos en equipo, por más que nosotros tengamos la motivación, las ideas, entonces es muy complicado lograrlo porque trabajar solo es muy difícil. Es importante tener esa motivación personal y ante todo tener esa educación, ese concepto
esos conceptos científicos para darle un crecimiento fundamental a nuestra profesión. En pocas palabras, la implementación de la enfermería basada en la evidencia requiere de enfermeras y de profesionales de enfermería estimulados en relación a utilizar cada una de esas capacidades, de esos conocimientos y tomar cada una de las fases del método de la enfermería basada en la evidencia para que esos conceptos y esos conocimientos sean puestos en beneficio de nuestros pacientes. Es así como las enfermeras investigadoras se encuentran más preparadas para buscar, para evaluar o crear o a través de sus propios estudios la evidencia científica. En ese sentido, nosotros como profesionales de enfermería tenemos que buscar la mejor evidencia. ¿Y cómo lo buscamos? Diariamente nosotros lo vemos en el sentido cuando nosotros vemos procedimientos que realmente no son efectivos, que no logran realmente un beneficio a nuestros pacientes. Es allí donde nosotros tenemos que comenzar a preguntarnos. Por eso, si ustedes se dan cuenta, ese ciclo de la enfermería basada en la evidencia comienza con la pregunta. Preguntarnos siempre cuando hacemos un procedimiento, ¿realmente este es el mejor procedimiento para nuestro paciente? Eso es lo que tenemos que preguntarnos y no ser en el sentido de repetir las cosas. Eso es lo que más daño nos hace a nosotros, porque a veces nosotros no, o sea, de pronto sí vemos, pero nos hace falta ese tips que es el liderazgo. Somos pocos líderes. Tenemos que ser líderes. Realmente, si ustedes se dan cuenta, nosotros somos las personas que más tiempo estamos con los pacientes. En ese sentido, tenemos que tratar de ser los líderes de los equipos de trabajo. La enfermería basada en la evidencia permite conocer cómo se están aplicando los cuidados de enfermería en lugares remotos, como lo estamos viendo ahorita en esta pandemia, ¿no? Y adaptar y crear protocolos para evitar la variabilidad presente en la entrega de cuidados de enfermería, muchas veces inclusive dentro de una misma institución. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando hablamos de variabilidad, estamos haciendo referencia realmente a situaciones de que en este servicio, en el servicio de cirugía, se canaliza al paciente de este modo. Y en la UCI coronaria se canaliza de esta otra forma. En pocas palabras, no hay una unificación de los procedimientos en relación a las actividades que se hacen. Entonces, debemos ante todo evitar esa variabilidad y con protocolos, con guías de manejo, tratar de que realmente lo que se haga esté realmente medido, que sea, que sea mejor costo efectivo, que sea mejor para el paciente y ante todo que esté basado en el criterio científico. La enfermería basada permite a la disciplina aumentar su cuerpo de conocimientos, que ya lo vimos, ¿a través de qué? A través de la investigación, a través de la práctica clínica. En ese sentido, cuando nosotros tenemos esos conceptos, nos permite realmente la toma de decisiones oportunas, decisiones que estarán basadas en el concepto científico, en el concepto metodológico, entregando lo mejor del profesional de enfermería, entregando ese conocimiento adquirido y todo esto para que nuestros pacientes en el cual necesitan esos procedimientos, ese efecto sea el mejor. Realmente lo que queremos con los cuidados de enfermería basado en la enfermería, basada en la evidencia, es eso, es poner hacia nuestros pacientes ese conocimiento basados en, vuelvo y repito, una metodología basado en experiencias para que nuestros pacientes se vean o se van recibiendo el mejor concepto de esos procesos que es basado en la enfermería basada en la evidencia. El camino que se tome para el fortalecimiento de nuestra profesión deberá de marcarse dentro del desarrollo y obtención de cada día del conocimiento basado en la ciencia. En pocas palabras, nuestra profesión debe crecer o va a crecer o va a seguir creciendo teniendo en base
realmente el concepto de la evidencia. Cuando hablamos de la evidencia, hablamos de la comprobación, hablamos del método científico, hablamos de modelos de cuidados, hablamos de modelos, de procesos y así sucesivamente para que realmente ese objetivo primario que es el cuidado de nuestros pacientes sea de la mejor forma y sea realmente vista y el efecto principal sea de una calidad adecuada. Y en ese sentido, ese reto no lo logramos de forma individual. El reto lo tenemos que lograr entre todos, porque entre todos logramos y alcanzamos las metas y las metas al final son comunes para todos y para nuestros pacientes. Entonces, la idea es iniciar este camino. Afortunadamente, este camino ya se ha iniciado, ¿sí? Ustedes ya saben los diferentes congresos y encuentros que se han realizado de enfermería basado en la evidencia. La última fue el año pasado en la ciudad de Granada. Y realmente la idea es seguir creciendo, creciendo en el sentido de darle esos estímulos y esa fortaleza a la enfermería y en ese sentido a la enfermería basada en el conocimiento, basada en la evidencia, en ese sentido en la comprobación realmente de que cada cosa que hacemos lo hacemos de una manera científica, de una manera que nos realmente nos va a dar una satisfacción como profesionales que somos y realmente lo más importante es que nuestros pacientes se sientan bien y que realmente ellos reconozcan nuestro trabajo como un trabajo de alta calidad, tanto profesional, tanto de la forma ética y tanto de la forma humanística. Entonces la pregunta es, ¿les hago a ustedes? ¿Se unen ustedes al reto de encontrar y de tomar el concepto de enfermería basada en la evidencia para cada uno de nosotros, para nuestros pacientes, para la obtención del conocimiento? Es un reto realmente grande, como le decía Benjamín Disraeli. Ser consciente de la propia ignorancia es un gran paso hacia el saber. Una vez identificada nuestra laguna de conocimiento, formular la pregunta de forma estructurada es el siguiente paso para seguir avanzando en la senda del conocimiento. Entonces, esta es la idea, el concepto que yo les quiero dejar en el sentido de que la enfermería basada en la evidencia está cada día inmersa en cada una de las acciones que nosotros hacemos. Es un concepto relativamente nuevo, pero que viene creciendo a pasos agigantados para darle una mayor estructura, para darle una mayor significancia a la profesión de enfermería. En pocas palabras, el reto está allí, como yo les comentaba, y la idea es aceptarlo. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Nahuel. Excelente, una clase espectacular. Felicitaciones, Edgardo. Acá estamos leyendo los comentarios de los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Así que todas aquellas preguntas y dudas que tengan, los vamos a estar leyendo. Por ahora, nada más que agradecimientos, muchos mensajes de felicitaciones. Mi parte, agradecerles a todos por haberse quedado y haber podido seguir la clase del día de hoy, y también de habernos avisado por el inconveniente técnico al inicio de la clase. Muchas gracias. Vamos a seguir leyendo los mensajes. Felicitaciones, mensajes desde toda Latinoamérica. Acá mensajes desde Córdoba, desde Panamá, desde Buenos Aires acá Argentina. Acá dice Clau, reto importante, ¿y cuánto cuesta que enfermería apueste a mejorar? Sí. Buenas tardes desde México. La idea... Sí. No, realmente la pregunta que cuánto cuesta para mejorar
Es una respuesta muy sencilla, depende de nosotros mismos. Si nosotros nos ponemos, como yo les comentaba, nos ponemos la meta de querer crecer, de querer fortalecer y lo más importante también de ser reconocidos como realmente como profesionales que somos, tenemos que visibilizarnos en el sentido de que cada acto que nosotros hagamos, lo hagamos realmente en base al conocimiento, que nuestras acciones sean reconocidas y tenidas en cuenta en que nuestras acciones son acciones basadas en la metodología científica. Bueno, acá tenemos otro mensaje que dice Pedro. Muchas gracias. Vertido de ideas impresionantes. ¿Cómo ve la investigación educativa en enfermería? ¿Cómo ve que no te escuché? Perdón. ¿Cómo Acá ve? nos dice Pedro, ¿cómo ve Sí, usted la investigación educativa en enfermería? listo. Esa es una pregunta muy buena y realmente la investigación en enfermería viene creciendo. Cada día, si ustedes se dan cuenta y buscan, por ejemplo, buscan en portales de investigación, encuentran que cada día hay más factores y hay más profesionales investigando. Pero sin embargo, todavía nos hace falta mucho. Realmente esos cambios deben nacer desde el mismo concepto de nuestra profesión en nuestras alma mater, en nuestras universidades, promoviendo a nuestros futuros enfermeros a querer investigar, porque hay veces que creemos que realmente enfermería solamente es asistencial, ¿no? Pero realmente no, como yo les decía, por esto es que este tema es importante, porque del mismo concepto, desde que vamos tomando el concepto de crecimiento como enfermeros, tenemos también que tomar paralelamente la investigación. Y esa investigación a veces nos cuesta, es verdad, lo he visto, nos cuesta mucho porque creemos que realmente enfermería es asistencial, pero realmente estamos más equivocados en el sentido de que si es asistencial, tenemos que también visibilizar que esas actividades que nosotros hacemos estén basadas en el conocimiento. Y esos conocimientos se obtienen desde nuestra alma mater, desde nuestras universidades, desde nuestros profesores, desde nuestra misma política educativa. Cuando nosotros queremos formar a estos estudiantes, tenemos que formarlos de una forma integral, de una forma en el sentido de que tiene que tener el concepto investigativo, el concepto teórico, el concepto científico y el concepto práctico, para que realmente podamos visibilizar el concepto de educación en enfermería. Bueno, vamos leyendo los últimos mensajes. Muy entretenida la clase. Acá nos dice Betty, ¿cuánto tiene que ver el aspecto económico en la falta de tiempo para una enfermería basada en evidencias? Sí, es una pregunta también bastante compleja. Realmente el aspecto económico también juega un rol fundamental porque hay veces que realmente queremos implementar cambios, ¿no? Pero hay veces que esos cambios también nos generan costos. Por ejemplo, si queremos implementar un programa de piel sana, necesitaríamos realmente, en primer lugar, protocolarizarlos, hacer investigaciones. Eso genera también costos, los productos que vamos a utilizar. En pocas palabras, todo va relacionado. Por eso yo les coloqué a ustedes que el contexto también es fundamental. O sea, las instituciones tienen que apoyar estos procesos de cambio, pero no pensando únicamente en el beneficio de la institución, porque a veces pensamos eso. Acuérdese de que desafortunadamente a veces queremos de que nuestros hospitales generen un beneficio económico, pero es muy complicado en salud generar beneficios económicos. Cuando realmente generan beneficios económicos, algo realmente puede estar pasando en el sentido de que se puedan estar recortando ciertos rubros para dar beneficios económicos. Realmente los beneficios, si nosotros nos miramos, las nuevas tendencias deben ser beneficios de carácter y de rentabilidad social. En ese sentido, realmente los cambios generan costos y esos costos deben ser asumidos por el sistema para el beneficio de nuestros pacientes. Bueno, acá tenemos más mensajes. Acá nos dice Ángeles al expositor. Perdón, acá. Elizabeth dice, excelente, ese espíritu que transmite para no quedarnos. Después Ángeles dice, el expositor, enfermería no tiene formación profunda en didáctica de la enseñanza
Y el nivel superior, ¿considera usted que es necesario una formación pedagógica para la enfermería? Excelente pregunta, quien hizo esa pregunta. Todo esto depende desde, yo siempre lo he dicho, desde los contextos de formación. Acuérdense ustedes que enfermería debería ser realmente el líder de los equipos. Realmente así debería ser. Y esa forma se debe construir desde los mismos momentos de formación. Si ustedes miran, realmente nuestra actitud como personas, como profesionales, es la educativa. O sea que en pocas palabras, desde el mismo momento de formación, va inmerso esa actividad pedagógica. De pronto no lo tenemos detallada de una forma curricular. Hay que mirar también los currículos, que no tenemos de pronto esa formación, pero realmente los enfermeros y los profesionales de enfermería somos los líderes. Si ustedes van a las comunidades y van los profesionales de la salud, realmente el que realmente sobresale es el profesional de la salud en el área de enfermería, porque son las personas que tienen más ese concepto social, ese concepto humanístico, esos conceptos filosóficos y esos conceptos científicos. En pocas palabras, el enfermero tendría que ser el líder de los equipos de salud. Tenemos que quitarnos ese concepto hegemónico de que el médico es el líder. Estamos en lo más equivocado del mundo, porque realmente el líder, el profesional que está allí con el paciente, que está el 100%, es el profesional de enfermería. En ese sentido, al profesional de enfermería se le tiene que dar esa oportunidad de poder educar a nuestros pacientes, educar a los familiares, educar a todo el equipo de salud para poder alcanzar lo que queremos, que es el bienestar de nuestros pacientes a través de la educación. Si nosotros no tenemos la educación, si no hacemos la promoción y prevención, realmente estaríamos sacando una parte importante y fundamental del profesional de enfermería. Excelente, acá vamos a leer algunas últimas preguntas, porque bueno, más que felicitaciones de los estudiantes, no encontramos más preguntas. Ambi Mendoza dice, ¿considera usted que los requisitos para realizar estudios son excesivos o son los ideales en este momento? Sí, para hacer unos estudios, en primer lugar, tenemos que tener unos conceptos claros, ¿no? Porque realmente no nos podemos comenzar a hacer estudios sin tener unos conocimientos y unos conceptos. Acuérdense ustedes que para hacer los estudios tenemos que primero definir qué tipo de estudio voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Ante todo, comenzar por el método científico. La enfermería basada en la evidencia se basa en el método científico. Entonces, para yo poder hacer un estudio para responder exactamente a tu pregunta, ¿qué requisito, qué es lo que yo quiero? Es primero saber qué es lo que yo voy a hacer. Porque si yo no sé qué es lo que voy a hacer, ahí comienzo mal. Ese es algo muy importante. Otra cosa que yo he tenido y realmente lo pongo en práctica a veces cuando he estado trabajando en universidades, es que se les da, por ejemplo, hay facultades que tienen que hacer unas tesis de grado, ¿sí? Entonces se les obliga, bueno, les dicen, bueno, hay estos 10 temas para trabajar. Entonces, el grupo 1 hace este tema, va a trabajar sobre burnout. El grupo 2 va a trabajar sobre ansiedad. El grupo 3 va a trabajar sobre escara. Entonces, no sé si ustedes se están dando cuenta. Aquí lo que estamos haciendo es obligando a los grupos a trabajar ciertos temas que realmente de pronto no son de su agrado. Entonces, por allí comenzamos ya mal. Cuando se hace eso, estamos cometiendo un error, porque yo siempre lo he dicho, la investigación debe ser algo agradable. La investigación debe ser algo que a uno le apasione en el sentido del tema. Porque si a mí se me obliga a trabajar, por ejemplo, burnout, supongamos que a mí no me gusta, imagínate, para mí va a ser terrible porque es un tema que no me gusta. Entonces, ante todo, trabajemos realmente las cosas que nosotros hacemos. Hagámonos preguntas de reflexión, así como se hizo la pregunta a Newton, ¿por qué se cayó esta manzana?
Pregúntese ustedes mismos por qué es lo que quieren ver. Miren a su alrededor, miren los procesos que ustedes están viendo dentro del contexto de trabajo de la enfermería. Entonces, trabajemos siempre ante las necesidades que ustedes vean y ante los problemas para poder realmente tomar en consideración ese problema y trabajarle. Nunca, yo les aconsejo a ustedes, nunca se sientan obligados por hacer un tema, porque si ustedes se sienten obligados a investigar un tema que a ustedes no les guste, al final ese trabajo va a quedar mal, porque realmente queremos es trabajar con pasión, queremos trabajar con gusto. Y en ese sentido lo hacemos, en primer lugar, teniendo el conocimiento que ustedes poco a poco van adquiriendo durante el proceso de su crecimiento profesional. Y en segundo término, a través de los problemas que ustedes vean y detecten en la práctica diaria. Es muy sencillo, yo no lo veo muy complicado. Ante todo, poco a poco ustedes van tomando esas herramientas, como por ejemplo el manejo de software especializado, el manejo de CPS, el manejo del Stata, el manejo de EpiInfo, ya lo que ustedes quieran manejar. Pero entonces poco a poco ustedes van tomando esa idea, pero ante todo, lo más importante para mí es que ustedes tengan esa llama, esa llamita del conocimiento, esa llamita de la pasión de querer hacer algo bueno por el paciente en el sentido de mejorar los procesos de atención y que estén basados en el conocimiento científico. Excelente. Para ir finalizando la jornada del día de hoy, vamos a leer el último comentario, la última pregunta, que es de Mendoza y dice, ¿cómo se pueden promover desde las unidades académicas la formación de doctorados en enfermería y con ello la investigación en el campo del cuidado humano, ya que en Argentina este posgrado no está promovido? Bueno, es una pregunta bastante compleja en el sentido de que los doctorados ya, cada universidad debe reunir unos requisitos. O sea, acá en Colombia para hacer un doctorado tiene que cumplir unos ciertos procesos ante el ministerio, ¿no? Ante el Ministerio de Educación, que es el que el habilita. Entonces, yo pienso que ante todo, depende de cada contexto universitario. Depende de esa política en relación a las políticas de crecimiento y fortalecimiento de la profesión de enfermería. Creo que es fundamental que los doctorados aumenten, o sea, no es solamente que sea una universidad o dos universidades, tenemos que realmente promover a que las universidades hagan proyectos que sean viables ante todo, proyectos que realmente vayan acuérdense lo que les decía, toda actividad nace a raíz de un problema. Entonces hay que hacer unos estudios de factibilidad en el sentido de que realmente son necesarios los doctorados. Y sí son necesarios los doctorados, porque realmente cuando un profesional de enfermería aumenta en su calidad profesional, teniendo su especialidad, teniendo su maestría, teniendo su doctorado, esto al final se va a ver traducido y se va a ver visibilizado en que nuestros pacientes van a estar mejor atendidos. ¿Por qué? Porque va a haber profesionales con una alta capacidad técnica y especializada para atenderlos, para generar políticas adecuadas, para generar programas y así sucesivamente. Desafortunadamente, y es la realidad, ¿no? En nuestros países de Latinoamérica, los doctorados son muy pocos, especialmente dirigidos a la parte de enfermería. En primer lugar, hay muchas barreras. Una de las barreras es el costo. Los costos son muy elevados. Acá un doctorado en Colombia es altísimo lo que cuesta, ¿no? Entonces, y son muy pocos también. Así que en ese sentido, habrá plazas, o sea, oportunidades de estudiar muy mínimo. O sea, está reducido ese rango de las personas que quieran entrar, porque en primer lugar son muy costosos y son muy pocos. Lo mismo está pasando no solamente en Colombia, me imagino que también en Argentina y muchos países de Latinoamérica, donde se debe fortalecer realmente la promoción y el desarrollo de doctorados para mejorar nuestra calidad como profesión, ¿no? En el sentido de generar más profesionales especializados en esas áreas.
Excelente, acá no veo no veo más preguntas, muchos mensajes, así que bueno, después vamos a leer todo. De todas formas, agradecerle a todos por haber participado. Acá tenemos más mensajes de agradecimiento de Mariela, de Cecilia Bianchi, de, de muchos estudiantes y participantes de la jornada del día de hoy, que si bien son muchos, lamentablemente no llegamos a leer todos, pero sí agradecerles a todos por haber participado en la jornada del día de hoy y recordar lo que se mencionó al principio, que tal vez no se ha podido escuchar correctamente, que aquellos estudiantes que no han obtenido más de 24 puntos en la evaluación de la unidad número 2 de gestión de este mismo curso, tienen que recuperar aquellos que no han obtenido más de 24 puntos. Aquellos que han obtenido más de 24 puntos han aprobado el parcial o la evaluación de la unidad número 2, por lo tanto no es necesario que realicen ese examen. El examen para aquellos que deban recuperar estará disponible hasta las 23:59 horas del día domingo, hora argentina. Hasta ese horario se podrá realizar el examen. Bueno, una vez dicho esto, agradecerles nuevamente, agradecerle al enfermero Edgardo Muñoz, que la verdad, excelente la disertación, la clase que nos ha brindado hoy, y gracias por responder todas estas preguntas que teníamos los estudiantes. Así que agradecerte, Edgardo, y también a los estudiantes por estar el día de hoy. Muchas gracias, Nahuel, y realmente a todos los presentes. Para terminar, quiero motivarlos a que se unan a este reto y realmente el cambio de la profesión no va a venir de afuera, ¿ok? Va a venir de uno mismo. Si uno mismo realmente no se pone, así como dice jovialmente, no se pone las pilas, no vamos a hacer el cambio. Y el cambio depende de uno mismo. Y ese cambio lo hacemos todos los días y realmente con lo que nosotros mostramos, con las acciones que generamos y con el conocimiento científico. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo, gracias a todos y nos vemos en la próxima clase en vivo o por los mensajes que nos dejen en la página del curso latinoamericano de gestión y liderazgo en enfermería. A la próxima clase. Gracias.